¿Cómo estamos este día? Qué tiempo de oración tan tremendo tuvimos. Adoramos a Dios, cantamos a Dios juntos y estamos contentos y estamos listos para recibir la palabra de Dios. ¿Sí o no? Allá nuestro campus online, allá Fresnillo, Montemorelos o quien sea que esté allá detrás de esa cámara, bendiciones. Yo estoy emocionado de que todos ustedes estén aquí hoy y me encantaría, para empezar, que me ayuden a resolver y responder una pregunta. Ustedes síganme la corriente. ¿Estamos? ¿Sí o no? Es de opciones de respuesta múltiples. Si tú, imagina, estás abordando un avión y puedes elegir entre el asiento de la ventana, el asiento del medio o del pasillo, ¿cuántos de ustedes dirían que es la voluntad de Dios que tomen el asiento junto a la ventana? Levanten la mano. Tengo curiosidad. Pues se me hace que no están siendo honestos, la verdad. ¿Cuántos de ustedes dirían que el del pasillo? Por eso de los problemas de la próstata y todo eso, ¿verdad? Por si tienen que ir al baño, ¿verdad? ¿Y cuántos dirían ustedes que el asiento de en medio? ¿Alguien? Nadie, ¿verdad? Y esa pregunta es solo para iniciar y es un precursor de lo que viene. Si eres nuevo con nosotros, estamos en una serie de mensajes llamada Decisiones Diferentes y estamos en la parte 3 y hemos estado aprendiendo en cómo pensar menos en nosotros mismos y aventarnos, arriesgarnos a compartir y a servir a otros. Y la razón del por qué estamos haciendo esto es porque vivimos en una cultura muy egoísta, muy egocéntrica. En la semana número 1 hablamos sobre cómo superar esa actitud egoísta y compartir acerca de Jesús audazmente, con denuedo, con valor, como decimos aquí en México, con pantalones, ¿verdad? Con pantalones. La semana pasada hablamos de ser fieles en el servicio, en el servir a los demás. Y la próxima semana estaremos hablando de algo muy importante que debería de estar en el corazón de todos nosotros, que es ser agradecidos en el diario vivir. Y quiero aprovechar el tiempo porque hoy quiero hablar con ustedes sobre cómo superar nuestras actitudes egoístas, y escuchen esto, y volvernos extravagantes en generosidad. ¿En qué? En generosidad. Ahora, continúo con la dinámica del principio porque investigué un poco la idea del egoísmo solo para entenderlo mejor para nuestra serie de mensajes, y encontré un artículo titulado "La ciencia nos muestra que somos egoístas". Pensé que era un poco chistoso, gracioso, porque realmente no necesitamos que nadie nos enseñe o nos haga un artículo de que somos egoístas, porque somos bien egoístas. Y solo basta con ver a un niño de 2 años, ¿verdad? En Navidad o en cualquier fiesta, cuando le quita su juguete, ¿qué hace el niño a todo pulmón? ¡No! ¡Dámela! ¡Es mío! ¿Verdad? Así somos todos desde niños. Somos egoístas. No es mío, diría el niño, por naturaleza. Tú puedes mirar a tu alrededor y ver que las personas son inherentemente egoístas, es decir, les brota de lo más profundo de su ser. Eso es inherentemente. Según ese artículo, la mala noticia para los hombres, ¿hay hombres aquí esta mañana? Es esta: que los hombres somos generalmente más egoístas que las mujeres. ¿Y qué dijeron las mujeres? Sí, hay un estudio que muestra que el sistema de recompensa neuronal masculino es más estimulado por el egoísmo. Las mujeres, por otro lado, es probable que sientan un subidón de dopamina, ¿verdad? De esa hormona que te hace sentir feliz, como cuando te tomas el coconón bien helado, ¿verdad? Sí, y te sientes bien feliz. Ellas se sienten así cada vez que hacen algo bueno por otras personas. ¿Por qué es esto así? Bueno, la mayoría de la gente o mucha gente discute mucho el por qué los hombres estamos programados para sobrevivir. Y es que la mayoría de nosotros tenemos una mentalidad como esta: voy a dejar mi baticueva, voy a dejar mi cueva, ¿verdad? Mi cutrichín, y voy a salir a matar algo y luego voy a arrastrarlo hacia la cueva para que podamos sobrevivir. ¡Uga, uga! Sí.
Eso a nosotros nos estimula. El sentirnos que estamos proveyendo, que estamos nosotros haciendo algo al respecto de las necesidades. Las mujeres, por otro lado, la mayoría cuidan a otros y se emocionan por ayudar a todos o a casi todos. Algo así como, oigan, mi marido ayer salió de casa, si quieren venir a la cueva, vamos a comer hamburguesas de búfalo. Vamos a comer hamburguesas de búfalo, que mi marido cazó para todos. Y tu marido para todos. No, es que las mujeres por lo general son más generosas. Son más generosas. Y ustedes han de estar muy felices. Pero bueno, seguimos con los hombres. Hombres, ¿cuántos de ustedes disfrutan de hacer ejercicio? Nadie. Intentan mantenerse en buena forma. Yo no puedo decir mucho, ¿verdad? Pero si ustedes intentan eso y están en buena forma, las noticias empeoran para ustedes. Y solo pensé en decirles lo que el artículo dice, que los músculos más grandes conducen a un corazón más pequeño. Significa que en promedio los hombres musculosos son menos generosos que los chicos que conducen directamente a la pizzería. Nomás digo, nomás digo. Ahora, volvamos al avión. Para aquellos de ustedes que prefieren el asiento junto a la ventana, como yo, son mucho más egoístas en promedio que aquellos que prefieren otro asiento. Ahora, ¿por qué estoy haciendo toda esta locura? Estamos en la iglesia y parece que soy un cuentachistes, ¿verdad? Todo esto es para nuestras amigas solteras. Hay chicas solteras aquí. ¿No hay chicas solteras aquí? A ver, que se escuche. Todo es para ustedes, chicas. No se casen con un hombre que siempre va al gimnasio y prefiere el asiento de la ventana. Un aplauso porque sí nos divertimos, ¿no? Y es que nuestra cultura tiene mucho que ver con el egoísmo. ¿Qué nos dice la cultura? Complázcase, mímase mucho, obtenga lo que pueda obtener, luche por lo que es suyo. Se trata de ti, se trata de usted. Sin embargo, Jesús, por otro lado, nos dice, si quieres ser mi discípulo, no te dejes llevar. Más bien, comienza negándote a ti mismo. Si quieres seguirme, Jesús dijo, no es acerca de que tú obtienes más de lo que tú quieres, sino más bien comienza con la abnegación. Te niegas a ti mismo, tomas tu cruz y luego sigues a Jesús. En lugar de ser egoístas en todo lo que hacemos, yo creo que Dios nos llamó a una generosidad extravagante, despampanante, exagerada. Y un versículo clave para nosotros hoy es Proverbios capítulo 21, versículo 26, cuando Salomón estaba hablando de la gente perezosa y egoísta. Él dijo de ellos, todo el día los perezosos y egoístas anhelan y quieren más y más y más, pero el justo da y no se detiene. Y me encanta esa imagen, no se detiene, porque en nuestra cultura actual es natural ser egoísta, anhelar, querer y querer más y más y más. Pero hay otro tipo de persona que es justa, que es creyente, que ama a Dios, que es seguidora de Jesús. Y esa persona, dice la Escritura, da y no se detiene. ¿No sé qué? No se detiene. Es decir, significa que los verdaderos seguidores de Jesús dan con una generosidad verdaderamente irracional. ¿Y qué significa eso? Significa que el verdadero creyente da sin pensarlo mucho. Incluso da aunque no tenga lógica, o incluso más allá de lo que puede dar, porque verdaderamente cree que es más bendecido dar que recibir. Es más bendecido dar que recibir. Es su convicción.
como seguidores de Jesús, cuando damos, como seguidores de Jesús, cuando damos, queremos dar como Dios nos dio. Queremos dar sin contenernos. Para aquellos de ustedes que dicen, no puedo creer que vine en este tema de generosidad, debería haberme quedado en la casa. Hoy quiero hablarte honestamente a ti, a todos nosotros, porque si tú crees que eres seguidor de Jesús y batallas en esta área, yo quiero decirte con todo mi corazón, y me preocupa que tal vez no seas seguidor de Jesús. Pero este mensaje te puede ayudar mucho. De hecho, este mensaje nos va a ayudar a todos nosotros. Es para todos nosotros, especialmente primero para mí. Entonces quiero mostrarles, ¿sí están conmigo esta mañana? ¿Sí? Quiero mostrarles 3 mentalidades diferentes sobre la generosidad. La primera, si tú estás tomando notas, es lo que llamamos la mentalidad de la bolsa. La mentalidad de la bolsa. La persona con una mentalidad de la bolsa cree que nunca hay suficiente. Nunca hay suficiente. Y honestamente, tal vez en una cultura como la nuestra, eso es muy común escucharlo en nuestro México. Una mentalidad de pobreza real, una mentalidad de carencia, una mentalidad de escasez. Ahora, en cuanto a esta mentalidad, déjenme llevarlos a lo que dice el profeta Ageo, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, dice esto, y el contexto es este de ese pasaje. El contexto es que el pueblo de Dios durante ese tiempo no estaba poniendo a Dios en primer lugar. ¿Cuántos se identifican con esa manera de ser? Ay, no he puesto a Dios en primer lugar. Ay, otra vez se me olvidó llegar. Ay, otra vez se me olvidó dar. Ay, otra vez. Y eso es el contexto de este pasaje. Ellos estaban cuidando de sí mismos, poniéndose en primer lugar a ellos mismos, sus proyectos y sus metas. Hola, hola. ¿Sí? ¿Hay alguien aquí? Aquí estamos. Pero el contexto es que no estaban reconstruyendo el templo de Dios. No estaban poniendo a Dios primero, y por eso Ageo les dice en este pasaje, el versículo 3, también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? Dice el versículo 5, así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero, es decir, al trabajador de todos los días, se le va su salario como por saco roto. La mentalidad de la bolsa. Y muchos de nosotros tendemos a vivir de esa manera. No ponemos a Dios primero y creemos que nunca hay suficiente. Y el recurso entra, pero simplemente hay agujeros en la bolsa. Y no es que no haya recursos, hay agujeros mentales en nuestro interior, en nuestra vida. Decimos, me encantaría dar más, realmente me encantaría ser más generoso, pero no hay suficiente en la cartera. Me encantaría marcar la diferencia, desearía no estar siempre preocupado por el dinero, pero simplemente no hay suficiente en la bolsa. Ahora déjame decirte que es interesante de esta mentalidad de la bolsa, y de nuevo, esa es la forma en que nos crearon. Escuchamos esto en todos lados. Judas, el tipo que traicionó a Jesús, ¿sabes qué llevaba? Llevaba una bolsa. Judas era el guardián del dinero y él tenía toda la mentalidad de la bolsa, toda. De hecho, hay una historia muy poderosa en el Evangelio de Marcos capítulo 14, y puse aquí Marcos solo capítulo 14 porque es muy largo y tengo varias historias para ustedes, pero yo quiero que lo apuntes y lo leas en tu casa.
Es la historia de una mujer que probablemente era una mujer cualquiera, era una prostituta que había sido cambiada por Jesús. Era una mujer que había experimentado la presencia y las bendiciones y la bondad de Jesús por nosotros. Y esta mujer, en su agradecimiento, tomó un frasco de perfume. Era un perfume carísimo, valorado en el salario de todo un año. Y sabes, cuando ella dio y adoró a Jesús, dio y no se detuvo. Ella rompió el frasco de perfume y lo derramó sobre Jesús como un acto extravagante de adoración por quien es Él y por lo que Él había hecho por ella. Ella dio y no se contuvo, no se midió. Y sabes, Judas, el tipo de la bolsa, junto con muchos otros que estaban ahí, toman la palabra y dice: ¿qué estás pensando, mujer tonta? Podrías haber vendido ese perfume y tomar el dinero y dárselo a los pobres. Pero el problema era que Judas estaba ciego en su comprensión a causa del amor por el dinero, porque no solo estaba guardando dinero en su propia bolsa, sino que estaba sacando dinero para sí mismo. Y en su mentalidad de la bolsa, él consintió airadamente, enojadamente con otros en que se podía vender ese perfume carísimo, y se enoja por cómo según se desperdicia en la adoración a Jesús. Pero instantes después, ¿sabes qué hace? Y yo quiero que leas la historia. Termina traicionando a Jesús, vendiéndolo por 30 piezas de plata. ¿Por qué? Porque quería poner un poco más en su bolsa. Y esa es la mentalidad de la bolsa. Y así es como crecimos muchos de nosotros. No hay suficiente. El dinero no crece en los árboles. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se vuelven más pobres. Ojalá pudiéramos hacer más, pero no hay suficiente en la bolsa. Esa es la mentalidad de la bolsa. Y yo quiero desafiarte hoy, este día, porque Dios tiene grandes bendiciones para nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿Sí? ¿Están listos? Hay otra mentalidad. La segunda mentalidad es la que llamamos la mentalidad de la canasta. La mentalidad de la canasta. En la bolsa nunca hay suficiente, pero en la canasta sí hay suficiente. Déjame mostrarte las bendiciones de la canasta. Deuteronomio capítulo 28 versículos 2 y 5 dice: si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. El pueblo de Ageo en su tiempo no puso a Dios primero, no reconstruyó el templo, no obedecieron a Dios, tenía mentalidad de la bolsa. Pero cuando el pueblo de Dios lo hizo, la escritura dice en el versículo 5 de Deuteronomio capítulo 28: benditas serán tu canasta. ¿Tu qué? Tu canasta. Benditas serán tu canasta y tu mesa de amasar. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En el libro de Lucas capítulo 6 versículo 38, Jesús dice: den y se les dará. Den y se les dará. A ver, dile al que está a tu lado ahí, tú en casa también, dile a alguien que tengas: den y se les dará. Dile al que está a tu lado, o díselo con mucha enjundia. Mira lo que Jesús dijo. Él dijo: den y se les dará. Él no dijo: guarda en la bolsa y se te dará. No dijo: atesora y se te dará. No, él dijo: den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. ¿Por qué Jesús dijo: den y se les dará? Porque Jesús entendió que tú puedes quedarte con lo que tú tienes si tú quieres. Quédate con lo que tienes. O puedes darlo.
Pero él sabía que cuando guardas lo que tienes, eso es todo lo que tienes. Eso es todo lo que tienes. Pero cuando das, Dios puede multiplicar lo que tú das. ¿Cuánto lo creen esta mañana? Dios puede multiplicar lo que tú das. Y esto es para apuntarlo. Lo que guardas es todo lo que tienes. Pero lo que das, Dios lo multiplica, multiplica, multiplica. Dios lo multiplica. Da y se te dará, buena medida, llena, apretada, sacudida, desbordante. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? A lo mejor todavía no me estás entendiendo. La multitud que estaba escuchando a Jesús enseñar sobre esto, ellos habrían entendido, habrían tenido una muy buena comprensión del contexto, porque sabían lo que un rico terrateniente a menudo haría con los que eran pobres. El rico terrateniente le diría a sus trabajadores el fin de semana: hey, dejen un poco de grano al borde del campo, y así los que están luchando y los que tienen hambre pueden venir y tomar como un regalo todo eso, ¿verdad? Dios nos ha bendecido con tanto, vamos a bendecirlos a ellos. Así que piensa, el tipo de canasta que tú llevarías si fueras un trabajador de salario mínimo que trabaja para ese terrateniente. En tu semana laboral normal, tu trabajo es llevar el grano desde el campo hasta el granero. ¿Qué tan lleno crees que llenarías la canasta? Yo no puedo hablar por ti, pero quiero confesarles algo. Soy bien canijo. Yo, si me pagaran poquito, agarraría la canasta, no, pues unos 3/4, 85, 90% llena, que no pese mucho, ¿verdad? Hay que cuidar al patrón, ¿verdad? Que no esté tan llena, porque caminando se puede desbordar, se puede tirar, y hay que cuidar los ingresos del patrón. Ya saben, hay que cuidar esas cosas, que no sea tanto para no desperdiciar. Aparte, me pagan por hora. Y me pagan bien poquillo. ¿Cuántos han dicho eso? Seguramente todos diríamos lo mismo. Pero por otro lado, si mi familia tiene mucha hambre y yo recibo un regalo generoso de un terrateniente adinerado y llevo mi canasta al borde del campo y sé que eso es todo con lo que voy a poder alimentar a mi familia esa semana, ¿cuánto crees que llenaría mi canasta? Hombre, no, agarra y apriétale y siéntate arriba de ella y muévela y échale. Hombre, no le hace, me quito la playera y le pongo algo para que no se tire nada, ¿verdad? La voy a llenar en medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Llenaré mi canasto y, ¿cómo no? Voy a recibir el regalo de un generoso hacendado. ¿Sabes cómo te da Dios? Cuando Dios te da, cuando tú le das a Él, Dios te da buena medida, llena, apretada, bien apretada, sacudida, ¿verdad? Que se vaya hasta el fondo, ¿verdad? Y desbordante. Porque lo que guardas es todo lo que tienes, pero lo que das, Dios lo multiplica. Amén. Dios lo multiplica. Déjame contarte un par de historias en las Escrituras. El Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17, si lo quieres buscar. Esta es una historia poderosa. Había una viuda que tenía un hijo pequeño. Esta viuda era pobre y lo único que le quedó un día fue un poco de aceite de oliva y un poco de harina en su canasta, y dijo: voy a hacer un pan y luego mi hijo y yo vamos a salir y vamos a morir. Yo quiero que leas la historia porque no te la estoy inventando, tú tienes que leerla. No nos queda nada más para comer, nos vamos a morir de hambre. Entonces entra el hombre de Dios,
Entra Elías, el profeta de Dios, y se acerca y le dice, a lo mejor ustedes sienten que nosotros somos así como Elías, ¿verdad? Los pastores siempre andan pidiendo, bueno, ¿me das un poco de pan? Ella dijo, me encantaría hacer eso, pero no puedo, es todo lo que tengo, un poco de harina en mi canasta, y después de que hagamos este pan, nos vamos a morir. Y el profeta la desafía. Simplemente podrías confiar en Dios, simplemente dárselo al hombre de Dios y ver qué sucede. Y esta mujer que no tenía casi nada, tomó la decisión más valiente y llena de fe de toda su vida: honrar a Dios dándole a Él primero cuando casi no tenía nada. Y si lees la historia, lo que es tan poderoso es que a partir de ese momento Dios siempre multiplicó. ¿Dios siempre qué? Multiplicó lo que había en su canasta, y ella siempre tuvo suficiente harina en la canasta. A mí eso me motiva. ¿A ustedes? Me inspira. En el libro de Juan capítulo 6, en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 6, apunta a esa cita. Juan capítulo 6, yo quiero que tú lo leas en tu casa. Jesús estaba enseñando un día a 5,000 hombres, probablemente 5,000 mujeres, probablemente 5,000 niños, 15,000 personas aproximadamente. Jesús enseñándoles. Al final del día, los discípulos vienen con Jesús y le dijeron, todos tienen hambre, pero nadie tiene comida. Un niño pequeño entonces aparece en la cena y se acerca con una canasta de almuerzo donde tenía 5 panes y 2 pececillos en esa canasta. ¿Qué era eso para toda la multitud hambrienta? Nada. Pero el niño pequeño no guardó su comida, sino que dio lo que había en su canasta. Y cuando dio lo que estaba en su canasta, Dios lo multiplicó y alimentó a esos 5,000 hombres, a esas 5,000 mujeres y a esos 5,000 niños. Y sabes, hasta sobraron 12 canastas. Y no sabemos por qué sobraron. Tal vez sobraron para los discípulos, eran 12 discípulos, para que nunca olvidaran que Dios tiene poder y multiplica lo que a veces para nosotros es muy poco. ¿Cuántos creen eso? Esa es la mentalidad de la bolsa, que es como crecimos muchos de nosotros. No hay suficiente, desearía poder dar más, simplemente no puedo. Pero la mentalidad de la canasta, la provisión de Dios, cuando damos, Dios multiplica y tenemos suficiente. Tenemos suficiente. Quiero terminar con esta última mentalidad. Es una mentalidad donde yo creo que todos deberíamos estar, porque crecimos con una mentalidad de escasez y deberíamos tratar de entrenar nuestra mente y construir nuestra fe en un Dios de abundancia, en un Dios de provisión, en un Dios abundante, en un Dios de bendición. La tercera mentalidad es esta, escríbela ahí por favor, la mentalidad de granero. Cuando reconoces que en el reino de Dios hay mucho más que suficiente, mucho más que suficiente. Proverbios 3 en el Antiguo Testamento, versículo 9 y 10. Ya estamos terminando. Dice: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Cuando honramos a Dios y lo ponemos primero con lo que Él nos confía, nuestros graneros se llenarán a rebosar, a rebosar. ¿Qué quiere nuestro Dios entonces? Yo espero que tú y yo podamos entender esto. Dios simplemente quiere ser el primero en tu vida. El primero en tu vida.
Él siempre quiere ser el primero en tu vida. No alguna cosa más, no alguna persona más, algo más. No. Él quiere ser el primero en tu vida. Jesús lo dijo en el libro de Mateo capítulo 6. Busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y luego todo lo demás vendrá por añadidura. Ponlo a Él primero. Ahora yo quiero ayudarte, porque ¿cómo podemos hacer eso? Y aquí hay un principio eterno, Yo sé que de repente vamos a tener conflictos, dudas y eso y aquello. Podemos platicarlo, pero ese es un principio eterno que va más allá del Antiguo Testamento, pasa por el Nuevo Testamento y está vigente hoy hasta nuestros días. Pero en el Antiguo Testamento le llamaban las primicias. ¿Cómo lo hacemos? A través de las primicias. También le llamaban el diezmo. El diezmo proviene de la palabra hebrea maser, que significa literalmente una décima parte. Eso es lo que significa. De todo lo que Dios nos da, en un acto de adoración y obediencia a Él, le devolvemos una décima parte para decir: Dios, tú eres nuestro proveedor. Tú eres el primero en todos los sentidos. Reconozco que todo lo que tengo viene de ti y te adoro con mis diezmos, te adoro con mis primicias. Ahora vamos a analizar esto un poco más, porque para algunos de nosotros puede ser un tema confuso y realmente no lo es tanto. Pero si ustedes me pueden prestar atención en estos 3 minutos, yo creo que esta podría ser una de las revelaciones espirituales más ricas y más grandes que tal vez hayamos tenido sobre este tema. Síganme. Éxodo capítulo 13, versículo 2. Dice la escritura: conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. Mira lo que dice la escritura aquí. En otras palabras, lo que está diciendo es que si tú vivías en ese tiempo y tu oveja daba a luz un cordero, le dabas a Dios el primer cordero. ¿Le dabas a Dios el qué? El primer cordero. No esperas hasta tener 10 y luego le das el más feíto. No haces cuentas y todo eso y luego ahora sí le das algo. No. El primero, el primogénito, dice la escritura. ¿Sí? Le das el primero. Ahora, si saltamos al versículo 13 del mismo capítulo, Dios dice: el primogénito de una asna podrá ser rescatado a cambio de un cordero, pero si no se rescata, se le quebrará el cuello. Todos los primogénitos de ustedes o de sus descendientes deberán ser rescatados. ¿Qué significa esto? Bueno, hay 2 tipos de animales en las escrituras. Unos son los animales limpios y otros son los animales inmundos. Un cordero es considerado un animal limpio, y un asno, un burro, es considerado un animal inmundo. Entonces, lo que hacías en ese entonces es que si tú tienes un burrito inmundo, nace, ¿verdad? Es un animal inmundo y lo rescatas, lo compras el derecho de que ese burrito viva con la vida de un cordero limpio. Si no compras la vida de ese burrito, le rompes el cuello porque no compraste su vida. Ahora una pregunta, ¿sí están conmigo? Cuando usted y yo, cuando todos nosotros nacimos, ¿cómo nacimos? ¿Limpios o no limpios? ¿Sabes qué dice la escritura? Dice que nacimos impuros, nacimos como pecadores, heredamos la naturaleza pecaminosa. Es por eso que no tenemos que aprender a pecar. Solitos lo hacemos, somos impuros, somos pecadores por naturaleza. Ahora, ¿quién es Jesús para Dios? El primogénito, el primogénito, Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y cómo se le llama a Jesús en las escrituras?
¿Sabes cómo es llamado? Jesús es llamado el Cordero de Dios. Ahora, yo te pregunto, ¿Jesús era limpio o era inmundo? Era limpio. Jesús estaba limpio. Jesús nunca jamás pecó. Él no heredó la naturaleza pecaminosa de un padre terrenal pecador, sino que heredó la naturaleza espiritual divina de su Padre celestial. Él estaba limpio en todos los sentidos. Ahora, sígueme. ¿Cómo dio Dios? ¿Cómo dio? ¿Cómo dio Dios? ¿Sabes cómo dio Dios? Él dio y no se detuvo. Dio a su primogénito, su único hijo, el Cordero de Dios limpio, que no tenía mancha. ¿Y por qué Dios hizo eso? Para redimirnos de nuestros pecados. Y sabes, cuando dio Dios, ¿sabes cómo lo hizo? Lo hizo primero, antes que nada. Dice la Escritura que mientras que aún nosotros estábamos pecando, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Él dio primero, Dios dio primero. Y lo que Dios dio, escucha esto, lo que Dios dio multiplicó la vida de uno por la vida de muchos. El limpio por la vida de nosotros que somos pecadores. Y esta es una de las razones por las que Dios nos dice: no te estoy pidiendo que hagas algo que yo no he hecho ya. Yo lo hice primero. Y cuando tú me adoras como primero en cada área de tu vida, lo haces porque yo ya lo hice por ti. Y Dios te bendice. Y no te bendice solo financieramente, sino en todas las áreas de nuestras vidas, en todas las áreas de nuestras vidas. Pero si hay algo, un lugar tangible, un lugar consistente en el que nosotros probemos que Dios es primero en nuestras vidas, es en nuestras finanzas. Y sabes, se necesita mucha fe. Porque cuando das como Dios da, no das solo el 10%, sino que das la primera décima. La primera décima. La primera. Y se necesita fe para dar primero. No se necesita fe cuando ya te salieron todas las cuentas y dar al final. Me sobró. No se necesita fe. Pero se necesita fe para dar primero. Se necesita mucha fe. Y yo entiendo que eso es como revolucionario y lógico, y tal vez digas: wow, no puede ser al final cuando ya me den las cuentas. No, se necesita fe. No puedo regatearle a Dios: Dios, ¿cuánto es lo menos? No estamos en el mercado. No, se necesita fe. Señor, entonces me puedes dar una prorroguita, unos días. Y saben, tal vez por eso Dios, que sabía que iba a ser así, nos da permiso para ponerlo a prueba. Él dice, Malaquías 3:10, si no me crees, pruébame. Pruébame. Simplemente ponlo a prueba. Dice el Señor: pruébenlo, adórenme con sus diezmos y vean si no abro las ventanas de los cielos y les doy bendiciones tipo granero. ¿Tipo qué? Ahí está nuestra respuesta. ¿Por qué Dios no nos bendice? Dios no está cerca de mí, Dios no me escucha, Dios no sé dónde se metió. No es así.
Dios ahí está. Tantas bendiciones quiere darnos, tantas bendiciones quiere derramar sobre su iglesia. Gozo, paz, contentamiento, ver a tus hijos crecer con una fe igual o mayor que la tuya, ver a tus hijos crecer con pasión por la obra, por el ministerio. No solo te regresa dinero, te regresa mucho más que eso, pero se necesita fe, decisiones diferentes. Eso es a lo que estamos llamados como hijos de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices a Dios: Dios, lo que tú me das, yo quiero que vaya primero para ti? ¿Por qué no le dices a Dios: Dios, yo quiero honrarte con mis riquezas, poniéndote primero siempre a ti? Entonces tus graneros se desbordarán. Y no es para que construyamos un granero más grande, no es para eso, para que nos volquemos a las riquezas, no. Es para que podamos ser una mayor bendición para todos los que nos rodean. Los egoístas anhelan y siempre quieren más y más. Nunca hay suficiente, nunca tienen suficiente. Pero los justos, los verdaderos seguidores de Jesús dan, no se detienen. De la misma manera que nuestro Dios dio a su Hijo por nosotros, el Cordero de Dios. Padre, hoy te pedimos que nos hables a nosotros, a tu iglesia, que construyas nuestra fe para que sea un granero que bendiga a tu obra. Señor, bendice a todos aquellos que dicen: yo amo a Dios, soy seguidor de Jesús y con la ayuda de Dios quiero una mentalidad de granero, quiero ser más generoso, ver las necesidades, satisfacerlas para la gloria de Dios. Dios, te damos gracias por las personas en nuestra iglesia que reconocen que eres un Dios bueno, un Dios abundante, no un Dios de escasez, sino un Dios de provisión y de bendición. Señor, yo sé que la vida es difícil, que la vida es costosa, pero oramos para tener la fortaleza de ponerte primero en cada área de nuestras vidas. Y oramos especialmente por aquellos que darán uno de los pasos de fe más grandes que jamás hayan dado: ponerte a ti en primer lugar, adorándote con sus diezmos. Gracias, Jesús, porque cuando tú nos dices que te probemos, tú probarás tu fidelidad. Así que revela tu corazón, tu bondad, tus bendiciones de una manera que nunca podríamos predecir o incluso esperar. En el nombre de Jesús, amén y amén.